Por eso y más el estudio de esta mañana titulado Héroe o vergüenza de mi madre. El primero de los hijos que vamos a ver lo encontramos en Génesis capítulo 18, verso del 11 al 14. Si lo puede encontrar rápido, pues sería bueno, si no, yo se lo voy a leer acá. Pero antes de comenzar, quiero que hagamos una oración y le decimos al Señor de la siguiente manera: Señor Jesús, Espíritu Santo y Padre que estás en los cielos, te ruego, Señor, que quites de nuestra mente cualquier distracción o estorbo que pueda intervenir, Señor, entre el mensaje que tú quieres dar a tus hijos, entre tu siervo, Señor, que quiere transmitírselo a sus hijos y quienes lo escuchan. Permítanos, Señor, tener un buen alimento esta mañana y al salir de este templo, ser mejores hijos, no solo de nuestros padres, sino tuyos también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y la historia ustedes la conocen. Dice la Biblia, recuerden, Génesis 18, verso 11, 14. Y le dijeron, le anticipo, habían llegado a visitar a Abraham unos seres especiales. Era Dios el que estaba en la casa de Abraham. Y le dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo, tu esposa Sara. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, entrados en día, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Bien, dice la Biblia que, esa historia ustedes la conocen, que Dios visita a Abraham y le promete un hijo. Pero pues, imagínense ustedes 90, 100 años y tener que engendrar un hijo. Ustedes dirán, bueno, es que los hombres son algo pícaros, ¿vea? Quizá el hombre sí pueda. Pero dice la Biblia que la mujer, su periodo menstrual le había cesado. Prácticamente, por naturaleza, ella no podía tener hijos. Y por si fuera poco, o sea, piensen en lo siguiente, no solo súmele la naturaleza, que le había cesado su costumbre menstrual, de nacimiento, Sara era estéril. O sea que aunque Sara no hubiera sido estéril, naturalmente, biológicamente, era imposible que ella pudiera engendrar un hijo, porque ya le había cesado su costumbre, dice la Biblia. Ahora, más adelante en los versos dice que Sara se ríe. Y Sara estaba por ahí detrás de la puerta, ¿verdad? Con la oreja parada. Ya han visto a su mamá cuando su papá está hablando con alguien, ¿verdad? Con uno de sus amigos y su mamá está aquí, ¿verdad? Porque su papá está tramando algo. Entonces, Dios le dice que ¿por qué se ríe? ¿Por qué no confían? Bueno, y Abraham le cree y entonces Abraham es considerado el padre de la promesa. Ese es el primer hijo. Viene el tiempo, Sara queda embarazada, le toca dar a luz y nace su hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac, correcto. Bien, segundo caso, fíjense bien, el caso de un predicador y primer sumo sacerdote de Israel. Y si pueden ir a 1 Samuel 1, del verso 20 al 22, si no yo se los leo, dice el Señor en su palabra, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y se volvieron y vinieron a su casa en Ramá. Está hablando de una pareja que era muy devota al Señor, se levantaban en las mañanas y adoraban. Y acá dice sus nombres. Y Elcana conoció a Ana, su esposa, y Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó? Quiero contarles antes de que sigamos leyendo. Ella también, les dije, historias engarzadas, historias similares. Ella también era estéril y no podía tener hijos. No podía. Entonces ellos le pedían al Señor que los bendijera. Entonces dice que el Señor se acordó de ellos. Sigamos leyendo. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo se llamaba el hijo de ella? Samuel, correcto. Diciendo, por cuanto se lo pedía Jehová.
Después subió el varón Elcana con toda su familia a ofrecer sacrificio a Jehová, el sacrificio de cada año y su voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido, miren lo que le dice Ana a su esposo: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, y entonces lo llevaré para que se presente delante y se quede allá para siempre. Es decir, que hubo otra mujer estéril, como sueño de toda mujer ser madre, como sueño de todo hombre que su esposa sea madre de sus hijos, lo habían logrado, habían podido concebir. Y ella, en agradecimiento al Señor, le había dicho que cuando su hijo fuera destetado, eso es alrededor de los 2 años, creo que los niños que ya después de los 2 años maman son porque, ¿verdad?, mal acostumbrados, pero naturalmente 2 años. Imaginemos que a los 2 años, pues, ella se lo iba a llevar al Señor, al templo, para que el niño le sirviera. Imagínense ustedes un niño de 2 años irlo a dejar a la iglesia. Y te vas a quedar aquí porque le vas a servir al Señor. Y el pobre niño llorando, ¿verdad?, en la iglesia. Bueno, este fue el caso de ella. Tercer caso, veamos. Y este lo hallan en Jueces, capítulo 13, del 6 al 7. Y yo se los leo. Y es un caso similar. Y la mujer vino y lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Bien, ¿saben de quién estamos hablando? De Sansón, correcto. Es correcto decir que las 3 mujeres eran mujeres estériles. Es correcto decir que los 3 papás eran papás de oración, que querían tener un hijo, querían tener una familia. Es correcto decir de que Dios tenía un plan para esas familias. Es correcto decir que Dios iba a cumplir ese plan para esa familia. Pero esto tan solo es la introducción, porque al igual que el tema donde decimos héroe o vergüenza de mi madre, nosotros debemos de saber que estos 3 jóvenes a lo largo de su vida iban a tener que demostrar si iban a ser héroe o si iban a ser vergüenza de su familia, de su madre. Y la única forma de demostrarlo era que ellos pudieran crecer y públicamente dar a demostrar sus vidas. Vuestras madres y mi madre un día también tuvieron el deseo de que nosotros, cuando naciésemos, fuéramos hombres o mujeres de bien. Y aunque su mamá y mi mamá puede ser que en ese momento no eran cristianos o cristianas, les aseguro, les podría apostar que ellas le pidieron a Dios por sus hijos. Y si no me cree, puede preguntarle a su mamá: ¿qué pasó el día que usted nació? Si tuvo alguna plática con Dios. Y le aseguro que así fue. Al igual que estas mujeres. Antes de comenzar a estudiar la vida de estos 3 muchachos, de estos 3 futuros siervos del Señor, quiero contarles de que en aquel entonces las encargadas de enseñar cómo comportarse, las encargadas de enseñar el temor a Dios, las encargadas de enseñar lo básico para un hijo o para una hija eran las mamás. Así era la costumbre de aquel entonces. Por eso es que vemos que estas 3 mujeres querían enseñar a sus hijos el temor de Dios y se los querían dedicar a Dios. Aparte, pues, que ya tenían ellos una tarea específica asignada por el Señor, pero ellos no la conocían. Un niño de 2 años no sabe lo que tiene que hacer delante de Dios. Yo a los 2 años no sabía que un día iba a estar predicándoles a ustedes. Los que sirven de ustedes no saben a los 2 años que un día le van a servir al Señor. Pueden crecer y quizás lo podamos intuir, pero no lo sabemos.
Pues estos niños tampoco lo sabían. El trabajo era trabajo de sus mamás. Pero encima del trabajo de las mamás, dice la Biblia, que Dios les había dicho lo que iba a pasar con cada uno de ellos. Y quiero que aquí comenzamos a revisar la historia. Les voy a leer acerca de Isaac. Miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Isaac iba a ser uno de los patriarcas. Él iba a engendrar muchos hijos y de él iba a venir una nación grandísima que iba a recibir todas las promesas que Dios tenía para Israel. Isaac crece, pero para Isaac poder hacer todo eso necesitaba casarse. Y la historia cuenta que su papá envía al criado, ya cuando su mamá había fallecido, Sara ya había fallecido, y el papá de Isaac, es decir, Abraham, envía a su criado a que le busque esposa. Y le lleva a la esposa y miren lo que Isaac hace. Y la introdujo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Lo primero que vemos en Isaac, que Isaac era una persona correcta, porque dice que se casó, no agarró a Rebeca y le dijo, mira, rejuntémonos vos. No le dijo eso, ¿verdad? No le dijo, mira, quiero que vivamos en unión libre. Mira, fíjate que mi mamá me ha dejado esta casita. Ahí vete. ¿Ah? No le dijo eso. Dice la Biblia que la tomó como esposa y la amó. No le dijo, mira, a vos solo te quiero para un ratito. ¿Ya? Mira, vamos a ver qué tal estás, hija. Si cumplís los requisitos, vea, te quedás. Si no, ahí está, regresa a su casita. Dice que la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dice la Biblia que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová. Y él había encontrado la benevolencia de Jehová con Rebeca, su esposa. Miren lo que dice después, en el verso 20 del capítulo 25 de Génesis. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su esposa. Ojo en esto. ¿Qué más podemos ver de Isaac? Bueno, era un hombre de oración. Dice la Biblia que Isaac oró, ¿y qué pasó? Dios le escuchó. Y qué coincidencia que sin querer tenemos una cuarta mujer que es estéril, que era esposa de aquel que también su mamá era estéril y que milagrosamente había nacido, y ahora él ora, y Dios obra un milagro en la vida de esta mujer y conciben. Y de ahí viene toda la descendencia. Es decir, que Isaac, por las enseñanzas de su madre, se había convertido en un hombre de oración y de comunión con Dios. Por la fe que él conocía de su padre, Isaac era un hombre de fe, porque también su papá creyó y eso le fue contado, dice la Biblia, delante de Dios por justicia. Segundo caso, vamos a Samuel. Fíjense bien. Dice en Primera de Samuel que Elcana volvió a su casa en Ramá y el niño servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Más adelante dice, y Samuel siendo niño ministraba delante de Jehová vestido con un efod de lino, es decir, que ya llevaba el atuendo, el habituario de un sacerdote, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer al sacrificio anual. Es decir, que Samuel ya no vivía en casa. ¿Dónde vivía Samuel ahora? En el templo, correcto. Sigamos leyendo. Y el niño Samuel iba creciendo en estatura, es decir, que físicamente y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, podemos analizar a Samuel, que Samuel no solo crecía físicamente, sino que como su mamá le había dedicado ese niño al Señor, Samuel crecía espiritualmente y en gracia con Dios. Y ustedes saben lo que significa crecer en gracia con Dios. Crecer en gracia significa que a Dios le agrada lo que yo soy, que le soy acepto a Dios. Y les cuento, en aquel entonces
no había un perdón como el que existe ahora. Para que usted fuera grato delante de Dios, usted tenía que ser una persona que caminara en línea recta, literalmente, ni desviándose ni a la izquierda ni a la derecha, y haciendo lo que la voluntad de Dios era. Pues este niño Samuel, dice la Biblia que lo era así. Y no solo delante de él, sino que delante de los hombres también. Quiero contarles de que este señor, Elí, era el sacerdote de aquel entonces, tenía 2 hijos. Pero estos 2 hijos eran malvados, malísimos. Bueno, eran más malos que la leche cortada en el desayuno. Eran terriblemente malos. Pero Dios ya había escogido a Samuel. Y como la mamá de Samuel le había enseñado el buen camino, Samuel iba orientado a ser el futuro sacerdote. Y por eso es que Samuel era un siervo del Señor y futuro sacerdote de Israel. Tercer caso, fíjense bien, este caso me gusta más. Sansón. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Es decir, Jehová estaba con Sansón. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en el hombre, manifestarse en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Quiero contarles de que en ese entonces Israel estaba en guerra y los filisteos oprimían al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel necesitaba a alguien que los liberara, alguien que luchara por ellos. Y Dios viene, hace un milagro en la vida de la mamá de Sansón, nace Sansón, y dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y Sansón era capaz de despedazar a quien se le pusiera enfrente. Tenía también una misión específica: ser un siervo del Señor. Ahora este niño ya no era un niño, sino que era el hombre quien juzgaba a los enemigos de Israel y los destruía. Pero atención, a diferencia de los otros, este último tomó decisiones a lo largo de su vida que le afectaron terriblemente. Usted puede leer a través de Isaac y no va a encontrar que Isaac le falló al Señor en mayor cosa. Usted puede leer de Samuel todo lo que quiera y usted no va a encontrar que Samuel le falló al Señor. Pero usted puede leer de Sansón y usted va a encontrar más de 3 cosas que hizo Sansón, que si yo lo pongo entre héroe o vergüenza de su madre, yo creo que estaría más inclinado al lado de la vergüenza. Y que la única cosa por la que él se salva es porque él buscó a Dios y logró cumplir los propósitos de Dios. Pero bueno, les quiero contar que para que sepamos un poquito más de Sansón, porque de los otros no hay mucho que hablar, pues. Este Sansón, dice la Biblia, que era nazareo desde su nacimiento. El voto del nazareato era un voto que se hacía en dedicación a Jehová. Es decir, que los que nacían o los que hacían este voto dedicaban su vida entera al Señor, apartándose de no contaminarse. ¿Y de qué forma se contaminaban? Bueno, ellos tenían prohibido, número 1, beber cualquier tipo de vino. Es decir, que nada de esto, ni un poquito, nada. Aun cuando en ese entonces era costumbre beber vino en todas las casas. Número 2, no podían tomar mujer o esposo de una nación que no fuera la nación escogida por Dios. Es decir, nadie que no fuera israelita podía contraer nupcias con la que había hecho o con el que había hecho el voto del nazareato. Número 3, no podían estar cerca de los muertos. Y número 4, no podían comer cosas en estado de putrefacción. Es decir, cosas arruinadas no las podían comer, no como usted, vea, que va y le dice: hijo, ese pollo que está en el refri de hace como 3 días, vea, no mamá, si todavía está bueno, paz, le pegan la mordida, vea. Sansón no podía hacer eso. Hijo, esa lechita ya parece yogur, no importa mamá, y se le echan al Kellogg, vea. Sansón no podía hacer eso, ¿ah? Sansón no podía ir a los funerales, vea.
No es como usted, se te va a pegar el hijillo, le dice la mamá a uno, y uno ahí estaba, viéndole la cara al muerto. Sansón no podía hacer eso. La mamá nos dice, hijo, conseguiste una novia de la iglesia. No, a nosotros nos gusta la que puede bailar reggaetón, esa es la que nos gusta. Bueno, también hay hermanas que pueden bailar reggaetón, pero no en esta iglesia, no aquí. Sansón no podía hacer eso. Pero si nosotros leemos a través de la historia de Sansón, nos damos cuenta que Sansón a cada paso que daba, metía cada vez y cada vez más la pata hasta el fondo. Dice la Biblia que lo primero que hizo fue ir, fijarse en una mujer filistea, correr donde los papás y decirle, mira papá, a esa mujer me gusta, anda, tráemela. Y el papá le dijo, mira vos, esa no es una mujer en la que te puedes fijar. Y le hace berrinche. Y bueno, va el papá y hablan con los papás, la traen y se casan. Solo enfiestado pasaba. Ustedes leen la vida de Sansón y siempre estaba enfiestado. Y no crean que con los de Israel, era chero de los filisteos. Es decir, tomaba con ellos y después peleaba con ellos y los mataba. Así era Sansón. Dice la Biblia que un día, por tratar de halagar y de demostrar su fuerza, mató un león. Lo destrozó, lo partió en dos. Y lo dejó a media calle. Se va para donde los papás. De repente, por querer impresionar a alguien, regresa. Dice que iba en el camino y encuentra que el león estaba despedazado y tenía un panal en medio de las tripas partidas, ¿verdad? ¿Han visto los chuchos cuando los despedazan en la calle? Bueno, imagínense que así era, pero era un león. Y en medio tenía un panal y que le da hambre, ¿verdad? Y que lo agarra y que lo prueba. Y que no se queda con eso, sino que va y le dice a los papás, ¿querés un pedacito de miel, papá? Y le regala miel a los papás. Vaya Sansón, que metía la pata cada vez más y más y más hasta el fondo. Y la última, él no podía cortar ninguno de sus cabellos, no porque ahí estuviera la fuerza, sino que porque cuando usted se rasura se puede cortar. Y si usted se corta, le iba a salir sangre. Y eso es impuro delante del Señor para los que habían ejercido el voto del nazariato. Entonces él no podía cortar su cabello. Y viene y ahí se echa el combo, ¿verdad? Viene, hace fiesta con los filisteos, conoce una prostituta, conoce a Dalila, se mete con ella, miente, se queda a dormir con ellos, rodeado entre ese montón de cosas, le confiesa que era lo que tenía que hacer, que era perder su santidad delante del Señor. Le cortan su cabello y este pobre lo mandan esclavo, le sacan los ojos y lo ponen a carrear en la molienda, a darle vueltas, como que era buey. Pobrecito Sansón. Pero bueno, ya conocemos las tres historias, conocemos a Isaac, conocemos a Samuel y conocemos a Sansón. Y yo quisiera preguntarles a algunos de ustedes, o quisiera preguntarnos a todos, incluso a mí, ¿con qué historia nos identificamos? Carlos, ¿con quién te identificas? ¿Con Isaac, con Samuel o con Sansón? ¿Con Isaac? Bueno, Fran, ¿con quién te identificas? Con Samuel. Bien. Allá atrás. No, vos, ¿con quién te identificas? Con Sansón, dice. ¿A dónde has ido vos? ¿Ah? Ah. Bien. Yo pudiera preguntar, y quizás algunos de ustedes me dicen, yo no he sido tan malo como Sansón, yo nunca he bebido, nunca he ido donde las niñas, ¿ya? Nunca me he portado tan mal con mi mamá, pues. Pero quiero decirles algo. Si alguno en esta mañana ha sido perfecto con vuestra madre, yo quisiera que levantaran la mano. Y yo sé que no hay nadie que pueda levantar la mano y decir que ha sido perfecto delante de su mamá. Porque alguna vez mentimos, alguna vez nos sacamos malas notas, alguna vez hicimos una burrada que no teníamos que hacer, alguna vez hicimos cualquier tontera. Y ella se sintió triste por nosotros. Entonces, o de repente lo encontró a usted, póngame atención, sacándole, ganando, comprando churros del vuelto, ¿verdad? De las tortillas. Es decir, quizá usted no hizo cosas tan graves. Muchachos, atención. Quizá usted no hizo cosas tan graves. Simplemente no siguió la universidad y decidió trabajar. Y su mamá quería que usted fuera un profesional.
Quizás usted no hizo cosas tan graves, pero de repente es una persona soberbia y en el trabajo que usted estaba, que era el sustento de su casa, usted lo dejó. Quizás no hizo cosas tan graves, pero sí le ha fallado a vuestra madre. Yo le he fallado a mi madre. ¿Y saben qué? Que debo de ser un hombre de bien. Y yo no lo he sido. Yo no estoy dentro de la línea de Isaac o dentro de la línea de Samuel. Si yo ahora no le estoy sirviendo al Señor y estoy sentado en esa silla y nunca le he servido al Señor, yo no puedo decir que estoy dentro de la línea de Isaac o dentro de la línea de Samuel. Si alguna vez yo, tan solo por curiosidad, probé un cigarro, probé una cerveza o hice cualquier cosa, aunque ya no lo haga más, yo no puedo decir que soy como Isaac o soy como Samuel. Pero miren, quiero decirles algo. La historia no es desalentadora, porque Dios había escogido a la madre de estos tres muchachos y los había escogido a ellos tres para que ellos cumplieran un fin específico delante del Señor. Y quiero decirles ahora, muchachos, quiero decirle ahora a todas las personas que se encuentran en este servicio, me lo quiero decir a mí primero, que no importa los años que tengamos, Dios escogió a nuestros padres para que nos engendraran. ¿Saben por qué? Porque para vos, para los que están atrás, para todos los que están al frente, para mí, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Y esta mañana usted tiene que saber que aunque usted se parezca a Sansón, Dios tiene un propósito que lo va a cumplir. Ahora usted puede decidir si hacer las cosas fáciles o hacerlas difíciles. Y yo quiero que usted lea la historia de Sansón y se dé cuenta la vida miserable que Sansón pasó tan solo por no obedecer los consejos de sus padres. Muchachos, esta mañana que usted salga por esa puerta, sin importar la edad que usted tenga, sin importar si usted vive con sus padres, con su tía o con quien usted viva, usted tiene que salir de esa puerta con un solo pensamiento. Es que usted tiene que ser un mejor hijo, que usted tiene que seguir los consejos de sus papás. Ya basta de ser rebeldes, ya basta de hacer las cosas a nuestra manera. Dios escogió padres para nosotros, para que nos enseñaran el bien o el mal. Y si usted esta mañana está pensando, pero es que mire hermano, mi papá es esto, mi mamá es lo otro, a usted eso no le interesa, porque Dios los escogió a ellos para enseñarnos a nosotros. Así que yo voy a terminar esta mañana el mensaje contándole otra historia. Y esta es la historia de una madre que ni siquiera había conocido esposo. Tenía a su prometido, pero no lo había conocido. Es decir, no se habían desposado, no habían tenido relaciones sexuales. Y bueno, de repente se le aparece el Espíritu Santo y que le dice: vas a ser la mamá del Salvador. Imagino el tremendo conflicto que tuvieron ellos, José al ver a su mamá, a su esposa embarazada y sin él haberle hecho nada. ¿Se imaginan ustedes? Fuéramos nosotros para la calle de una. Pero bueno, Dios tenía un propósito. Este niño nace, dice la Biblia que iba al templo también, creció, se preparó. ¿Y saben cuál fue lo más triste? Que su mamá, por 33 años, supo que su hijo iba a morir en la peor muerte que una persona en ese entonces pudiera recibir, colgado de un madero. Y por si fuera poco, esta mamá sabía que su hijo no iba a dar su vida porque él hiciera algo, porque dice la Biblia que fue perfecto en cada uno de sus caminos, aún siendo hombre. Esta mamá sabía que ese hijo iba a dar la vida por personas que no valen la pena como yo, por personas que todos los días le fallamos a Dios, por personas que ni siquiera queremos recibir a Dios como nuestro Salvador, por jóvenes que salimos de esta puerta y salimos hablando peor de lo que entramos. Y las lágrimas de esa mujer no eran de dolor cuando vio a su hijo colgado en la cruz.
Las lágrimas de esa mujer eran lágrimas de gozo, porque sabía que de ninguna otra manera personas imperfectas como usted y como yo podríamos recibir la salvación. Así que yo quiero decirles a todos los que están aquí en esta mañana que aún no han recibido al Señor. Solo eso es punto para que tú seas vergüenza de tus padres. Solo eso te indica que vas a ser una vergüenza para tus padres. ¿O acaso quieren que sus padres se sientan felices de que su hijo va a ir al infierno? ¿O acaso creen que sus padres se van a sentir felices de que sus hijos estén en las garras de Satanás, involucrándose en cosas que no deben, en pandillas, en vicios, en cualquier cosa? ¿Y sabes cuál es la única forma en que vas a poder ser un héroe para tu mamá, para tu papá? Es que recibas al Señor como tu Salvador. Así que voy a pedir que inclinen su rostro y hagamos una oración.